Amigos de Radio Victoria con esa televisión, a continuación vamos a conversar como toda la semana con el embajador Juan José Monzán. Eh, y yo creo, Juan José, que a estas alturas del juego, viendo tantas idas y venidas en los distintos gobiernos a nivel mundial, no de América Latina, de Rusia, de España, de Inglaterra, todo el mundo está en una de soltar los cabos, recoger los cabos, pero no se sientan con franqueza a debatir las torceduras que la política ha tenido a lo largo del tiempo, que en lugar de consolidarse, la democracia y las libertades están permanentemente perturbadas, perturbadas en todos los niveles, hasta en el deportivo, que antes se decía deporte, mente sana. Usted Resulta que sabe, resulta que el deporte también, los deportes también son escenario de violencia extrema, lo que pasó en Francia recientemente con el fútbol y lo que pasa en España y lo que pasa en Alemania y lo que pasa en todas partes. en Argentina pasa muy. Entonces, también, entonces no hay actividad humana hoy que nos cohesione adecuadamente para encontrar rumbos ciertos y que estos países empiecen pues a relacionarse unos con otros en función de grandeza y no de pequeñeces y no de trampas y no de criminalidad. O sea, ¿cómo hacer? Porque es que se crearon organismos multilaterales y lo hemos hablado montones de veces para dentro de esos organismos los representantes de los distintos países pudieran armonizar sus propósitos y equilibrar las fuerzas, pero resulta que tampoco han servido para ello. Entonces ahora es el mandamás en cada lugar del globo terráqueo, impone sus pareceres y se alía con quien sea, no importa si el de más allá es terrorista o no es terrorista. Entonces, Sí. ¿cómo conjugar los valores sociales, la ética, el bien común? ¿Cómo conjugar esas cosas que son el fundamento de la paz mundial? Bueno, muy buenos días primero que nada, ¿no? En este día segundo de lluvia intermitente sin parar que comenzó ayer y que anuncia huracanes futuros aquí en Estados Unidos. Y eso quiere decir que hay también un respiro en el clima, ¿no? Está un poquito más suave. Pero son 2 días de lluvia. Miami, que es una ciudad que está prácticamente bajo el nivel del mar, condenada a desaparecer la península en algún momento histórico, eh, se siente más. Cuando aquí llueve 2 días seguidos, se inundan. El centro de la ciudad es intransitable, porque no solamente son los desagües que van al mar, o los ríos que rodean al sur de la Florida, sino que la zona terrestre de arena, piedra y musgo es muy débil y el agua subterránea se une con el agua que cae y se inunda la ciudad. Es intransitable. Ya de hecho en la calle esta Collins, donde se cayó aquel edificio de 10 pisos, si te acuerdas, hace un par de años, que murieron 900 personas allí. Sí, Medianoche estaba durmiendo todo el mundo allí. Eh, en parte son porque van cediendo las estructuras, parte del descuido. Y a partir de allí se han hecho algunos análisis, algunos estudios por parte de las autoridades, y son innumerables los edificios situados a orilla de la playa que ya están condenando a desaparecer porque se van hundiendo o las aguas van subiendo. Entonces es un drama global, ¿no? Que tiene mucho que ver con todos estos cambios climáticos causados por el hombre, indetenible por otras partes, ¿no? Pero ese no es el tema que todavía. no, pero déjame decirte, está en concordancia, porque lo que estamos hablando es la forma en que los ciudadanos del mundo y sobre todo los políticos están devastando las naciones, olvidándose que la naturaleza en un momento dado también nos va a devastar a todos. Bueno, Entonces le estamos sumando a la vida común y corriente bueno, cuando problemas adicionales. yo te hablaba sobre el caso
bueno, de los glaciales, por ejemplo, que se está experimentando tanto en los glaciales norte como en el sur, en Tierra del Fuego. Ese desprendimiento causa subida de las aguas, pero también desapariciones de muchísima fauna que emigra. Y estaba oliendo que esta depredación que el hombre conscientemente está haciendo de la naturaleza en búsqueda de un nivel de vida y de unos adelantos científicos mayores, pero más concentrados en menor población, está causando realmente a término fijo catástrofes mundiales, naturales, que va a aumentar el tema que tú iniciaste, las emigraciones por necesaria sobrevivencia, porque son tierras que van a ser muy áridas o van a perderse por las inundaciones, no habrá agricultura, no habrá separación, no habrá, están desapareciendo infinidad de especies marinas por el excesivo, la excesiva pesca comercial, de la cual se ha comprobado que por lo menos un 30 o un 40% se desperdicia porque no se consume. Pero si se le saca a la naturaleza, al mar, no va a haber ni alimento. Si el hombre sigue en esta lucha constante de un nivel de vida, sobre todo que se experimenta mucho en los países de alto nivel de vida económico como Estados Unidos, ¿no? Y parte de Europa, donde las separaciones, el disfrute está trayendo unas consecuencias devastadoras en lo social a muy mediano e inmediato plazo. Aparte de la depredación del hombre, como el caso de Venezuela, por ejemplo, y el que próximamente vamos a ver en Colombia. Todo eso me ha hecho reflexionar acá en varios aspectos. Y tomándote la palabra inicial tuya, que siempre es un tema recurrente entre nosotros, de sana discusión y de sana comparación, en que tú insistes en que el hombre actualmente no está respetando la democracia como debe ser, pero como debe ser para quién. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta, mi querido amigo interlocutor, no solamente es que la democracia tal como la conocimos tú y yo, de los 60, de los 70 en adelante, y como los que por la cual lucharon nuestros antecesores, las generaciones anteriores, las generaciones de Miguel Otero Silva, la de Betancourt, Caldera, León y toda esta playa de humanos que tuvimos en Venezuela y en el mundo, pues cada uno, que era la formalidad de una separación de poderes y que iba avanzando, agregándole respeto a los derechos humanos, incorporación de una deuda del patriarcado que nos llevó del Mediterráneo para equiparar los derechos del hombre y la mujer en lo que todas las constituciones liberales dicen. Todos somos iguales ante la ley. Y si somos iguales ante la ley, no necesitamos reivindicaciones impuestas, sino que estamos fallando en aplicar las mismas leyes y condiciones a los hombres y a las mujeres. Eso va desde el apellido que le dejamos a los hijos hasta los trabajos mal pagados, o sea, el vituperio, hasta los excesos, digamos, la agresión sexual, una cantidad de cosas que se ofenden. El teléfono se está cayendo muy seguido. Que lo ponga siempre en un vaso para que no se te caiga una taza. No, una advertencia divina de que no me meten en algunos temas que muy espinosos. Sí, no, pero fíjate, llegamos a la inmigración. Sí. Y vamos a tomar un caso de inmigración muy, muy elocuente porque lo estoy viviendo actualmente en los Estados Unidos. Y además vengo de un país donde yo tuve que emigrar también, junto con toda mi familia directa.
cuando digo mi familia directa son mis hijos y casi todos mis sobrinos, en un proceso que comenzó en el 2005. Yo le dije a una de mis hijas que estaba, salte de aquí porque tú tienes una niña pequeña y lo que viene es candela con burundanga. Tengo décadas trabajando en Centroamérica y sé lo que es eso. Y bueno, me hicieron caso, a ver, y se vinieron, salieron del país, gracias a Dios, en el 2005. Eso debía venir, pues. Pero detrás de ellos vinieron al mundo occidental, vamos a llamarlo así, la cultura occidental, semejante a lo que nosotros conocimos, o esa generación conoció del libre movimiento, la democracia, el respeto a los derechos humanos, de la facilidad del trabajo, de la solidaridad. Por llegar a un país extraño te ayudaban, las mismas autoridades, buscar empleo, arreglar tus papeles, una serie de situaciones que antes se conocieron. No olvidemos la cantidad de ciudadanos argentinos, chilenos y uruguayos que recibimos nosotros en la década de los 70. Peruanos, colombianos, de todas partes recibimos. Claro, Europa no se diga. Esos tres países donde había una dictadura militares muy férreas. Y entonces fueron muchas personalidades, digamos, muy bien formadas intelectualmente y en medicina, en docencia, que enriquecieron el patrimonio venezolano también, ¿no? Ahora estamos al revés. No emigraron delincuentes de Venezuela. Se habrá pasado alguno que otro. Nosotros hemos exportado venezolanos sanos y exportamos en forma guiada delincuentes criminales marcados por una ideología. Que es el tren de Aragua y los otros trenes de cuello blanco, pues. Mal llamado bolichicos. Y no bolichicos. Entonces, nos encontramos ante una situación también que le hablaba esta mañana con una amiga, una colega tuya binacional, ella de origen italiano, pero vivió y trabajó mucho en Venezuela y cubrió las noticias internacionales en el diario El Nacional. Eliana Loza, Schiaffino. Ella regresó a su país, dejó un apartamento de familia en Venezuela. Ella es binacional. Y hablábamos esta mañana, justamente temprano, yo la llamé para alguna cosa. Y caímos en el tema de Oriana Falache, la gran periodista que tú debes haber conocido. Sí, por supuesto. Sí. Para mí es una heroína, una heroína de la humanidad, de la libertad. Más nadie la mencionó más nunca. Porque le hizo daño a la izquierda. Sí. Entonces hay un silencio cómplice de todo, no solamente la izquierda, sino de ese buenísimo conveniente a lo español, digamos, o a los venezolanos también, sí. Esa convivencia, eso que permanentemente quiere convivir con el régimen y con esto y con lo otro. Entonces esos son los que le callan la voz a las mujeres valientes, a los hombres valientes, cuando ella denunció por primera vez que Europa se iba a perder, si es que no estaba ya perdida, por una invasión planificada, pacífica, pero invasión del integrismo islámico. Sí. A raíz de eso, esta mañana ella me manda, hablamos de otras cosas, pero yo le hablé un poco de lo que estaba pasando aquí en las universidades y en Harvard, y yo en una forma audaz, pensando que ella iba a molestarse, le dije, quiero adelantarte que aunque no comparto el vocabulario y la forma de expresión del presidente de los Estados Unidos, estoy de acuerdo con él totalmente, 100%, con el orden que está poniendo aquí en las universidades élites en Estados Unidos. Hay que examinar todas las instancias, no hay duda, hay que examinar todas las instancias. Y con la política migratoria, que es un desastre, pero que es el resultado de una invasión pacífica planificada también. Exacto. Por esa izquierda irredenta que quiere destruir
y lo está logrando los valores occidentales, que es el Ya, respeto humano. así es. Y ahí caemos en el tema venezolano que tanto me duele, porque bueno, yo tengo hasta sobrinos, primos y mis hijos acá. Yo mismo camino asustado porque yo no soy ciudadano, pero estoy legal, por si acaso. Sí, no, no, yo lo sé, pero igual. Estoy legal, por si acaso me está oyendo alguien del ICE. Entonces, pero aquí se coló también de una manera que fueron enviados, como se ha demostrado, y fue una política nacional, delincuentes no solamente de cuello blanco, sino delincuentes de cuello oscuro. Y Sí, cuando yo me refiero no del el color de la piel, sino a las intenciones. Y no solamente a los Estados Unidos, que se repite lo del tren de Aragua, y que es un fenómeno diferente totalmente al fenómeno de las maras salvadoreñas que reinaron en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles durante unas décadas. Aquellos fueron huyendo, que llegaron a los Estados Unidos, y al establecerse en Los Ángeles se consiguieron con las bandas ya establecidas de mexicanos. sí. Aparte de mexicanos, bueno, estaban bandas allí también. Y ellos de sobrevivencia tuvieron que unirse, convertirse en banda y combatir a las bandas mexicanas y posesionarse. Al terminar la guerra regresaron graduados en maldades y fueron las famosas marchas Zamatucha que acaba de controlar Bukele y meterlos presos a todos. El caso de Venezuela mandó el tren de Aragua, pero no solamente lo mandó a Estados Unidos, lo No, están mandó, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, lo mandó a en Chile, todos los países. lo mandó a A Perú, Perú los mandó a lo todos mandó a lados. Colombia y no se lo mandó a Brasil porque allá lo iban a raspar también, porque no lo dejaron las bandas de allá, Y no sabemos si los tienen ahí también en stand-by. allá. Pero entonces estos delincuentes aquí han perjudicado a venezolanos que vinieron a trabajar huyendo de la represión económica y de la represión política. Es una fuga existencial natural que se da desde los tiempos en que los judíos llegaban a Egipto a buscar pues comida, trigo. Y son las grandes inmigraciones, son así. La historia de la humanidad y continuará. Sí. Pero aquí el país estaba siendo tomado por gente que venía a irrespetar las normas y costumbres de los Estados Unidos, pensando que eran tontos y que ellos eran más vivos que los demás y que les permitían esto y les permitían lo otro de buena fe, hasta que aquí se acabó y se están cometiendo otros pellos, pero algo tiene que hacer los Estados Unidos para defenderse. No puede llegar a ser, Y yo tengo una, mamá decía, es que cuando tú fumigas en el corral para matar las plagas, matas también a las gallinas. bueno, entonces esto es un problema grave de conciencia porque yo tengo aquí gente conocida que vinieron a trabajar, están trabajando y están bajo la parol que fue concedida legalmente Sí, y están produciendo y pagan impuestos, pero le acaban de quitar ahorita la parol, está en los tribunales y tal, pero es una inquietud insostenible sí, porque hay una zozobra en mucha gente. ¿a qué país van a retornar? ¿A Venezuela? Ese es el punto. ¿A trabajar dónde? Sí, ¿Con quién? ¿O a ser perseguido? Es decir, es un drama terrible, sí, lo que obliga, lo que nos obliga a los venezolanos a sacar al clan delincuencial que está en Miraflores y en Fuerteventura por todos los medios. Y como por voto no van a salir, yo repito, estos no van a salir por voto. Tuvimos un programa parecido, yo te lo discutí, cuando me dijeron pronto, ¿cuándo es pronto? Porque la Unión Soviética tuvo 70 años y Cuba va por 65 años y Daniel Ortega ya lleva 15 o 20 años. Y si, dejan, y si se descuidaba Bolivia y se montaba el descocado este que trafica con coca también, de Evo Morales, eso se perdía también. no es tan descocado, es cocado. Bueno, cocado,
Bueno, mira, vamos en realidad nosotros comenzamos este programa No, hoy bien, oye bien, cuando se hacen estas medidas, como tú dices, oye, yo viví lo de Harvard, chico, todo el proceso desde que llegué aquí. Y cuando hablo Harvard es la liga que llaman la liga de la hiedra, el clan de la hiedra, el Leaf League. ¿Por qué? Porque son las universidades top de los Estados Unidos, ¿no? sí, sí. Están justamente en la costa este. Entonces, la más renombrada, porque es la más antigua, es Harvard. Pero es que la confluencia de culturas nadie la cuestiona y es plausible en la medida que sea favorable y positiva. El problema es Pero, que, pero es que, chicos, allí en Harvard quemaron la bandera de los Estados Unidos. exactamente, ya hay una desviación allí en el propósito académico, pues. Ah, no, yo los monto en un autobús, ni siquiera en un avión, y los mando, pero de inmediato para su casa. Exactamente, Así la Corte Suprema me diga que no. exactamente, exactamente. Ese es el Y sacar punto, ese es el la punto, ese es el punto que preocupa. bandera de Hamas. Allí había una penetración. Sí. Infiltración. Nueva izquierda, acabado el marxismo, eso lo hemos hablado, las viudas y los huérfanos del comunismo, del marxismo, buscaron por dónde drenar. Y es destruir los valores de la sociedad occidental, que está en cambio permanente. Sí. Es algo que se quedó allí como una monarquía absoluta. Pero destruir esos valores, vaya a saber por qué conciencia tienen. ¿Cómo lo comenzaron a destruir? Por el wokismo, que los niñitos de 14 años, de 12 años podían elegir su sexo. Exacto. ¿Cómo lo consiguieron también? Con, ¿cuál era la otra cuestión? Ah, bueno, con los trans. Entonces, Sí. los hombres que se hacen hormonas y entonces compiten en atletismo con las mujeres que nació con ovario y con tetas y vaina de Sí. eso, y con un sentido femenino de la vida, creada para parir, para alimentar y proteger, y que Distor- distorsiones extremas, distorsiones esta extremas. extrema va y van Sí. destruyendo totalmente los valores convencionales y el mismo aborto. Yo estoy de acuerdo en que hay que, una mujer tiene el derecho a abortar y autorizarlo si hay una, a lo Con mejor fines terapéuticos tal vez, pero más nada. en algunos casos muy concretos, pero no que se tome el aborto como un anticonceptivo, como Sí. estaban tomando. Como un deporte, pues, o sea, yo voy a Y lo entonces, que me como están diciendo por allí, no, es que la mujer es dueña de su cuerpo. Me parece muy bien que se pegue un tiro entonces, pero ah, ¿qué va a asesinar a alguien que lleva en su seno, que una vez que se unen el espermatozoide y el óvulo, crea vida, exacto, crea vida? Y entonces la vida de esa vida, ella está decidiendo por ella o por otra vida. exacto. Pero esa es la imposición que se estaba haciendo para destruir los valores. Y mira cómo están los Estados Unidos también. Una permisividad absoluta, en Sí. una vida sexual desenfrenada y con un materialismo, chicos, en que inaceptable, pues. Inaceptable hasta para Ítalo Calvino, pues, sí, para el calvinismo, que son. Pero inaceptable. Capitalismo que cambia. Ahora, eso que está pasando aquí viene a consecuencia de conversación mía con tu colega periodista, que después que hablamos sobre el volcán Etna y una cantidad de cosas más allí, me manda un video de ayer en la ciudad de Milán, paralizada totalmente frente a la catedral y todo el centro, celebrando el fin del Ramadán. Sí. Ahí había como 100.000 personas paralizadas la procesión. En tanto que en cuanto la izquierda italiana, que durante años la permisividad, lograron retirar en época de Oriana Falacci Villa nacimientos de algunos pueblos italianos, porque los nacimientos era una manifestación cristiana que quería su sensibilidad religiosa. Y el alcalde, para tener los votos de esos señores, Consintió. consintió y retiraron.
Y Oriana lo que le dio, yo soy atea, decía ella. Yo no creo en las religiones, pero culturalmente el nacimiento forma parte de las vidas que llevo yo, quizás, Exacto. parte de la cultura italiana. Que Mira, el robot me está diciendo que nos quedan 4 minutos, ¿no? bueno, entonces usted fije la fecha, pues. No, 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 está rodando y te quedan 4 minutos para redondear el tema. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, tenemos que ver esto que está sucediendo en tu apertura del día de hoy, que habla que no sabe lo que está sucediendo con la democracia. La democracia que tú conociste, que yo conocí, no existen ni pueden existir porque entraron en un periodo de evaluación. La democracia que nosotros que crecimos era los tres poderes separados, equilibrados, que tú sabes todo lo que pasaba en eso, pero también se expresaba a través de los partidos. Y los partidos llegaron a sustituir en Venezuela y en todos los países donde existió. Se convirtieron en franquicias mercantilistas. Exactamente. Y en democracia en segundo grado, porque tú votabas en el fondo por un presidente, pero el presidente obedecía a un partido y el partido a una ideología y a unos intereses económicos. Entonces allí se trancó la sociedad. Sí. Estamos ahorita en una plena evolución de la democracia hacia formas superiores que no sabemos exactamente cuáles son. En algunos países, porque en otros está en regresión. No, no, es parte de la evolución pero que va acompañada esa concepción ideal de la convivencia humana en sociedad y justa, va acompañando con los grandes adelantos científicos y tecnológicos que se experimentan en la actualidad, con la inteligencia artificial, en el Wi-Fi, en la cura de las medicinas, en los viajes espaciales, con todo lo que está sucediendo. Eso mismo sucede en el hombre y en las estructuras sociales. Pero ¿sabes una cosa? Que yo no me anclaría tanto en eso de las redes sociales porque para mí es un bosque de incoherencia en gran medida. No importa, como esas incoherencias son típicas de una civilización en tránsito. Pero si las asumimos para aprender, está bien. Hoy en día yo veo por lo menos 3 horas diarias YouTube, pero YouTube quiere decir que tú ves allí a los youtubers. Las noticias al momento analizadas unas seriamente, otras sin seriedad, pero ves la pluralidad de la información. Lo hago con Argentina específicamente para ver cómo se está desarrollando el cambio que está introduciendo Milei allí y cómo se está evidenciando la corrupción del chavismo. Allá se llama kirchnerismo, que se había apoderado del alma y del cuerpo de Argentina a partir del primer Kirchner, que es Alberto Kirchner, que murió por suerte. Y ahorita la señora Cristina tiene 3 juicios, uno de ellos traición a la patria, y más de 14.000 millones de dólares perdidos en esos años. Sí, pero que lo que no podemos esperar es que algunos protagonistas que distorsionan las realidades y los preceptos establecidos, o sea, esperar que mueran para que las cosas se corrijan. Yo creo que hay que buscar mecanismos para desprenderse de ellos. Lo que tenemos que estar abiertos a cambios, hermano. Saberlo interpretar y en base a la esencia, tú como periodista y multiplicador, darlos a conocer. ¿Cuáles son esas esencias? Y partimos de la libertad del hombre. Exacto. De los derechos humanos. Y en eso estamos tú y yo todos los lunes aquí justamente. Prácticamente en el ejercicio de rendir cuenta a la sociedad y no a los partidos. Ah. Que fue Trump acá, por cierto. Yo no soy trompista, pero es lo que hizo. Él obvió al Partido Republicano. Sí. Y captó en un momento dado, yo no sé si para bien o para mal, no lo sé, yo no lo opino en eso, pero captó el alma y el sentimiento de la población, porque él ganó en todos y cada uno de los Estados Unidos, desde el sector obrero hasta el sector alto. ¿Por qué? Por su temperamento, su educación y sus títulos honoríficos. No,
Pero el problema está en cuando las ganancias electorales son lícitas y cuando son ilícitas. Ahí está un No, problema ahí. simplemente interpretó, que la estoy explicando de una forma que contradictoria, ese es otro problema, pero interpretó lo que estaba latente allí, que era esta permisividad penetrada de esa izquierda irredenta, marxistoide, comunistoide, como tú la quieras poner, o nihilista, y me gusta más usar el término del nihilismo, que estaba destruyendo la base en las cuales se fundamenta la estructura de la civilización cultural greco-judea-cristiana. Judea-cristiana, pues. Estamos clarísimos. El punto es que se nos acabó el tiempo, pero yo creo que esto lo tenemos que seguir debatiendo porque yo siento que se han perdido instancias en las que deberían estar debatiendo estas cosas y se diluyen los temas y no se toman ¿Cómo decisiones. concluyo yo entonces en base a lo que tú me terminamos con esto? Sí, Que si queremos salvar a Venezuela, tenemos que salvarla allá adentro. exactamente. Con ayuda directa externa o no, pero que esto por voto no sale. Exactamente. Estamos Y clarísimos, estamos entendidos. hay que rescatarlo. Estamos entendidos. Todos los medios existentes. Bueno, eso es lo Por que... Estado de Derecho en Venezuela no hay, y en consecuencia tenemos el derecho natural de rescatar lo que es nuestro territorio y nacionalidad. Así es. Bueno, cualquier cosa, pues que sepan que aquí en Ojo con Eso Televisión y en el programa Palestra estamos abocados a esa lucha de manera permanente, por lo menos haciendo proposiciones, porque no nos corresponde más nada. Yo estoy No, esperando que vayan los Estados no Unidos, no somos ni guerreros, ni somos que militares. ven la iglesia. No, no, no. Ellos vendrán a salvarnos si ven que vale la pena poner su sangre, su dinero y su ejército. No vaya a que les pase lo que les pasó en Irak o en Afganistán. No, no. Exacto, La exacto, lucha es primero los venezolanos. Y como Bolívar hizo, que consiguió el apoyo externo hasta de Haití, pero exacto, el paso lo dieron los criollos. exactamente. Así es. Y Bolívar lo hizo y tú lo estás diciendo, entonces ¿por qué se nos va a cuestionar que nosotros estemos procurando que de alguna manera alguien nos apoye y nos dé la fuerza Pero necesaria para vamos, resolver ya se sabe que por los votos no se pudo. Entonces tenemos que ir a otras formas superiores Exactamente. o Bueno, inferiores. lo hemos dicho clarísimo, ¿Sí? que la gente interprete. Y nos vemos el próximo Si, lunes. si a Bolívar le hicieron lo mismo, Por eso, pero después de perder la República 2 veces, fue que tuvo que decreto de guerra a muerte. exactamente. Y o estás allá. Y ahí fue donde se dieron las grandes batallas. Pues. Así es. Y nosotros nos veremos el próximo lunes para seguir hablando de este y otros temas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Un abrazo y vaya a celebrar el cumpleaños que tiene pendiente por ahí. Los 3 hijos mayores míos cumplen año hoy. Bueno, ¿qué te parece? Pues? Un abrazo. Son de junio, igual que los dos hijos míos. Géminis, 3 de junio nacieron. Un abrazo. Ahora sí. Ya.